Hoy vamos a discutir las reacciones químicas y su relación con la energía. Por ejemplo, una de las reacciones más comunes que quizá conocemos es la reacción de combustión. En este ejemplo tenemos metanol, que es este líquido, y se está quemando con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Pero además de la transformación del metanol en dióxido de carbono y agua por acción de combustión con el oxígeno, se libera calor. Y ese calor lo podemos ver cómo se manifiesta con un incremento en la temperatura, pero también la aparición de esta flama. Entonces, las reacciones de combustión son reacciones útiles en las que nosotros podemos obtener energía en forma de calor y utilizarla en diferentes formas. De hecho, las reacciones pueden ser más o menos energéticas y eso se ve directamente en el color de la flama. Por ejemplo, aquí tenemos una flama de una vela, que se puede ver que es amarilla. Y en el caso extremo, cuando nosotros quemamos oxígeno e hidrógeno, esta reacción es altamente exotérmica y tenemos una flama violeta o azul. Entonces, las reacciones de combustión son reacciones exotérmicas. Decimos que son reacciones en las que se libera calor. Y lo que vamos a utilizar para medir esta cantidad de calor liberado es una cantidad termodinámica que se llama entalpía. Entonces, en este caso, en una reacción, vamos a tener la entalpía de la reacción. Y como la reacción es exotérmica, va a tener una designación negativa, es decir, el cambio de entalpía de la reacción va a ser negativo. Lo que significa que el calor se está liberando del sistema, siendo nuestro sistema la reacción. Entonces, esta tabla, por ejemplo, nos muestra diferentes entalpías de combustión, en este caso en unidades de kilocalorías por mol, y podemos ver cuánta energía se obtiene al quemar un mol de metano o de benceno o de glucosa, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los valores y en todos los casos tenemos valores negativos. En el caso del metano, por cada mol se liberan 212.79 calorías, mientras que en la combustión de la glucosa, por ejemplo, la liberación de calor es de 671.44 kilocalorías por mol. La liberación de calor, es decir, la salida de calor de esta reacción, se designa precisamente por ese signo negativo. Sin embargo, no todas las reacciones son exotérmicas, sino también tenemos reacciones que son endotérmicas, es decir, la reacción va en el sentido contrario. Un ejemplo muy interesante de reacciones endotérmicas muy visual es precisamente la reacción que ocurre entre estos dos sólidos, hidróxido de bario e hidróxido de amonio. Cuando se mezclan estos dos sólidos, como se ha mezclado en este matraz, se produce nitrato de bario e hidróxido de amonio. Pero en este caso, además de la reacción, tenemos una absorción de calor. Entonces, eso se está demostrando de la siguiente forma. Si ustedes ven, este matraz está sobre esta tabla de madera y en la tabla de madera está mojada. Entonces tenemos agua aquí. Y como hay una absorción de calor, es decir, el calor está fluyendo del exterior hacia el interior, está entrando a nuestro sistema de reacción, entonces esa absorción de calor está disminuyendo la temperatura del agua líquida que mojaba esta madera al grado que la solidifica, es decir, está congelando el agua y por eso el matraz está pegado por acción del agua que se ha congelado y ha formado hielo y por eso se puede inclinar sin que se resbale. Entonces, es una manera de demostrarles con una imagen que tenemos reacciones endotérmicas. Entonces, en este caso, una reacción endotérmica vamos a designarla con una entalpía de reacción donde el valor es mayor que cero. ¿Cómo medimos las entalpías de reacción? Bueno, para poder hablar de cómo calcular una entalpía de reacción, se han establecido ah, por convención lo que se llaman las reacciones de formación. Es decir, una reacción de formación es una reacción que
ocurre en la formación de una sustancia a partir de los elementos que la conforman. Por ejemplo, en el ejemplo 1 tenemos hidrógeno y oxígeno para formar agua en su estado líquido. Entonces, el requisito fundamental para que esta sea una reacción de formación es que estos elementos sean los que forman a nuestra sustancia en primera instancia y en segunda instancia que estén en su estado más estable. Por ejemplo, el hidrógeno, en su estado más estable es un gas, el oxígeno es un gas. Entonces tenemos un mol de hidrógeno más medio mol de oxígeno nos produce agua. Y bueno, nosotros ya podemos decidir si el agua va a estar en su estado sólido, líquido o gaseoso. Lo importante es que siempre mantengamos la condición de que es a partir de los elementos constituyentes los que nos van a dar este producto, un mol del producto. Por ejemplo, para la formación de metanol en estado gaseoso, lo que necesitamos es carbón y la forma más estable del carbón es grafito, que es un sólido, hidrógeno y oxígeno. Entonces, cuando balanceamos para obtener un mol, esa sería nuestra reacción de formación. Para formar ácido sulfúrico necesitamos hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces, hidrógeno es un gas, el oxígeno también es un gas, como hemos visto anteriormente, y el azufre es un sólido que tiene una forma cristalina determinada. Entonces, cuando nosotros formamos estas sustancias, el calor liberado para cada una de estas vamos a llamarle calor de formación o entalpía de formación. Y entonces estos valores se van a tabular de tal forma que si yo quiero saber cuál es la entalpía de formación del agua en su estado líquido o del metanol en su estado gaseoso, lo puedo encontrar en tablas. En el cuarto ejemplo, fíjense que yo tengo una reacción de formación para formar hidrógeno. Pero entonces, como el hidrógeno lo tengo que formar a partir de hidrógeno, entonces yo estoy haciendo hidrógeno convirtiéndolo en hidrógeno. En realidad no estoy haciendo nada. Y esto lo pongo aquí para ilustrar que la entalpía de formación de un elemento en su estado más estable es cero. Entonces ese es nuestro punto de referencia. Entonces, en esta tabla de entalpías de formación podemos ver una serie de ejemplos. Por ejemplo, el oro, que es un metal en su estado sólido más estable, pues tiene una entalpía de formación cero, porque es un elemento y su estado más estable es sólido. Lo mismo para el helio, como gas, es un elemento y en su estado más estable es un gas, entonces esto es cero. Lo mismo para el cobre, es un sólido en su estado más estable, el oxígeno es un gas en su estado más estable y el grafito. En el caso del oro, pero en su estado gaseoso, la entalpía de formación es 366.1 kilojoules por mol. Entonces no es cero. ¿Por qué? Porque necesito energía para poder formar el oro en su estado gaseoso. Necesito sublimar el oro de sólido a gas y por eso su entalpía es diferente de cero. Y así tenemos una serie de valores de entalpías de formación que vamos a utilizar para calcular la entalpía de una reacción. Entonces hay que estar conscientes de que tenemos estos datos que podemos obtener de tablas. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la entalpía de una reacción? La entalpía de una reacción va a depender precisamente de las entalpías de formación y lo vamos a hacer sumando las entalpías de formación de los productos y restando la entalpía de formación de los reactivos. Esto es lo que significa. Entonces tenemos todos los productos y todos los reactivos. Pero tenemos que considerar la estequiometría de la reacción, es decir, los coeficientes que balancean la ecuación. Entonces, esos coeficientes estequiométricos los vamos a utilizar para multiplicar nuestras entalpías de formación. Entonces, veamos un ejemplo en primera instancia muy simple. Esa es la reacción de descomposición del óxido de mercurio, que es un sólido, y se descompone en mercurio en estado gaseoso y oxígeno gaseoso, medio mol. Y eso es lo que balancea esta reacción. Entonces, si nosotros queremos calcular la entalpía de esta reacción, primero tenemos que conseguir los datos para las entalpías de formación de cada una de estas sustancias.
En esta tabla les estoy mostrando que las entalpías de formación del oxígeno gaseoso y del mercurio líquido son cero, porque precisamente el oxígeno es más estable como gas y es un elemento, por tanto su entalpía es cero. El mercurio es un metal que es líquido en condiciones ambientes, su estado más estable y eso es cero. Sin embargo, la reacción no involucra mercurio líquido, sino gaseoso, entonces tenemos que buscar ese dato particular del mercurio en su forma gaseosa y ese es 61.4 kilojoules por mol. Finalmente tengo la información para el óxido de mercurio, un sólido, que es menos 90.8. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir construyendo los términos donde sumamos estas entalpías de formación para los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos y los restamos en este caso nada más tenemos un reactivo de la entalpía de formación del óxido de mercurio multiplicado por su coeficiente estequiométrico. En este caso, uno para el óxido de mercurio, uno para el mercurio en su estado gaseoso y un medio para el oxígeno. Cuando hacemos esto, entonces tenemos 61.4 kilojoules para el mercurio, más un medio por 0 kilojoules para el oxígeno, menos 90.8 kilojoules por mol. Y eso nos da un resultado de 152.2 kilojoules. ¿Esta reacción es exotérmica o endotérmica? Exactamente, la reacción es endotérmica. Es decir, necesitamos el introducir energía en forma de calor a este sistema, que en nuestro caso es el óxido de mercurio, para poderlo descomponer en mercurio en su estado gaseoso y oxígeno. Entonces, la cantidad necesaria para descomponer un mol de óxido de mercurio sólido es igual a 152.2 kilojoules. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos una reacción un poquito más compleja, que es entre el amoníaco, oxígeno, para producir óxido nitroso y agua en su estado gaseoso. Entonces, como en el caso anterior, necesitamos la información de los compuestos que están acá, que son agua en su estado gaseoso, amoníaco y el óxido nítrico. Y bueno, el oxígeno no lo estoy poniendo porque ese valor, siendo el oxígeno un elemento en su estado más estable, es simplemente cero. Entonces, una vez que de la tabla nosotros encontramos estos valores, procedemos a arreglarlos de acuerdo a la reacción. Entonces, empezamos sumando las entalpías de formación de los productos multiplicadas por sus coeficientes estequiométricos. Esto es 4 por 90.4 kilojoules para el óxido nítrico, 6 por menos 241.8 para el agua en su estado gaseoso, menos 4 por menos 46.3 kilojoules, más 5 por 0 para el oxígeno. Y estos son los valores parciales de productos y reactivos. Y finalmente, la entalpía de la reacción es menos 904 kilojoules. Es decir, esta reacción es una reacción exotérmica. Muy bien, entonces eso es la manera en que nosotros podemos saber cuánta energía en forma de calor una reacción química libera si la reacción es exotérmica o absorbe si la reacción es endotérmica. Ahora, hay otra información adicional que vamos a ver que podemos obtener de una reacción que tiene que ver con entropía. La entropía de una sustancia es en buena medida la descripción de su grado de orden. Por ejemplo, aquí tengo una sustancia que tiene a bajas temperaturas la forma cristalina. Entonces, este es como un ejemplo de cómo varía su entropía con respecto a la temperatura. Y cuando llegamos a la temperatura de fusión, vamos a tener un cambio, una transformación de fase del sólido al líquido a la temperatura de fusión. Entonces, cuando el sólido cristalino se funde, nos va a formar un líquido. Entonces vemos que el líquido es más desordenado que el cristal y por eso tenemos una mayor entropía.
Si mantenemos el proceso de calentamiento e incrementamos la temperatura, vamos a llegar a la temperatura de ebullición de este líquido y a esa temperatura en particular, entonces vamos a ver la transformación de este líquido en un gas. Claramente tenemos mucho más desorden, las moléculas están más separadas y entonces tendremos una entropía mucho mayor. Entonces, nosotros podemos saber la entropía, el valor de la entropía de nuestra sustancia, ya sea en su estado sólido, líquido o gaseoso. Entonces, a esa entropía se denomina entropía molar y también la vamos a encontrar en tablas, así como la entropía de formación. En este caso es la entropía, no es un cambio de entropía, sino el valor de entropía que una sustancia tiene. Y a diferencia de la entalpía de formación, los valores no van a ser cero porque vamos a tener un cierto grado de desorden. Por ejemplo, en este caso, para el oro en su estado sólido, ese valor es 47.4, mientras que para el oro gaseoso, el vapor de oro, si llegamos a ese estado del oro, entonces va a ser 180.5. Claramente es un valor de entropía mucho mayor para un gas que para el sólido. Si analizamos los datos de la tabla, vamos a ver precisamente que todas las sustancias que son gaseosas tienen valores alrededor de 130, 180 o 200 joules mol Kelvin. Mientras que sólidos tienen valores mucho más bajos, como 47.4 para el oro. Tenemos en el caso del cobre 23.77. Los líquidos tienen una entropía intermedia. Por ejemplo, el agua en su estado líquido 69.91 y así sucesivamente. Entonces también podemos utilizar estos valores de entropía molar para calcular cuánto cambia la entropía en una reacción. Es decir, cómo es la entropía de los productos comparada con la de los reactivos. Y esta entropía puede aumentar o disminuir. En este caso tenemos un ejemplo que habíamos utilizado antes para su cálculo de entalpía. Vamos a calcular ahora el cambio de entropía. Y en la tabla ya tengo los valores de entropías molares en joules mol Kelvin. Esas son las unidades para entropía. Y tenemos estos valores que son del orden de 190 a 200 joules mol Kelvin, porque todas nuestras sustancias son gaseosas, como pueden ver. Entonces, para calcular el cambio de entropía de la reacción, tenemos que hacer lo que habíamos hecho antes, multiplicar nuestros coeficientes estequiométricos, primero por los productos. Tenemos 4, el coeficiente del óxido nítrico por 210.76 joules mol Kelvin, más 6 por 188.83 para el agua, menos 4 por 192.77 joules mol Kelvin para el amoníaco, más 5 por 205.15 joules mol Kelvin. En este caso, la entropía del oxígeno es tan grande como la de los demás. Y estos son los resultados parciales. Y cuando hacemos la subtracción de estos dos números, nos queda que la entropía de esta reacción es mayor que cero, es decir, hay un desorden y es del orden de 179.19 joules mol Kelvin. Una forma cualitativa de explicar este resultado es que si nosotros vemos la reacción, en primera instancia todos los productos y reactivos son gases, entonces todos están desordenados. Sin embargo, iniciamos la reacción con 4 más 5 moles de estos gases, de amoníaco y oxígeno en total, y en la reacción se producen 10 moles de productos gaseosos. Entonces tenemos un mol más de gas que en los reactivos y entonces esperamos que esta reacción nos lleve a un mayor desorden, lo cual se refleja precisamente en este resultado.